vamos a estudiar un tema que, no sé, si ustedes toman notas, apuntes. El título es una pregunta. La pregunta es, ¿orar por la paz? Es una pregunta. ¿Orar por la paz? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a hacer una oración, Señor, en esta hora. Te pedimos que tú nos ministres, Señor, tu palabra, que tú nos hables, que solamente tú, Señor, seas el que expongas y no el hombre, Señor. Quita todo aquello de mi boca que no viene de ti, Señor. Padre, porque no venimos a escuchar a un hombre, Señor, sino venimos a escucharte a ti por medio de tu palabra, Dios. Todos te necesitamos a ti, Señor. Y nos sometemos a tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a toda verdad, Señor, y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Orar por la paz es una pregunta, ¿no? Definitivamente, gracias a Dios, porque hay personas que no se han hecho indiferentes a lo que pasa en el mundo. Yo no sé si ustedes se den cuenta o lo han pasado, pero simplemente en México hace 20, 30 años era otro México muy distinto al que hoy vivimos. Hoy tenemos temor de salir a las carreteras, ¿o no es cierto? Tengo que hacer, por ejemplo, un viaje a Torreón esta semana que me lo han pospuesto y de repente verme sola en la carretera. No es un miedo, pero hay cierto temor, ¿sí? La otra vez tuve que ir a San Luis Potosí, me fui en la carretera, pero me acompañó el Señor y me acompañó esa mujer preciosa que está allá atrás, que es mi mamá, pero como quiera, pues se nos hizo tarde, llegamos noche. Dios nos cuida, ¿verdad? Pero hay que ser bien prudentes. No podemos dejar de hacer nuestras cosas. Entonces, hay mucho peligro, vemos de muertes, yo creo que a todos. Ahora que está en todos los días la noticia de Devani, ¿verdad? La niña que la mataron. Y creo que al buscar su cuerpo encontraron, no sé, otra cantidad de cuerpos. Y luego todos los que no sabemos. Yo no sé si yo no estaba enterada, yo no veía noticias, pero yo no recuerdo que haya sido así hace 20, 30 años. Y pareciera como que poco a poco nos vamos acostumbrando, ¿no? Pero qué bueno que hay personas que Dios les pone y nosotros debemos ser ese grupo de personas que nos duele lo que está pasando en Rusia, que nos duele lo que vemos en la tierra, y que queremos orar, ¿verdad? Que sabemos que la oración tiene poder y que la oración es tan importante que Jesús nos enseña en su palabra que cuando estaban haciendo vendimias en su templo, Él se enojó y lo sacó y dijo algo: mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. A veces es lo que menos hacemos en nuestra vida diaria y en la iglesia, que tenemos que orar más. Hay oración los sábados de varones aquí, hay oración los viernes 30 minutos a las 7. Necesitamos orar como congregación, hermanos. Dios demanda, dijo, mi casa será llamada casa de oración. No lo hacemos, necesitamos hacerlo. Es urgente, apremia. Pero hoy van a escuchar y se van a acrecentar estas invitaciones a orar por la paz. Entonces vamos a decir, ¿qué dice la Biblia acerca de orar por la paz? Entonces, cuando oramos, quiero que veamos un poquito acerca de la oración que es eficaz, la oración que es poderosa. Quiero que vayamos tantito al libro de Lucas, capítulo 11. Hay muchos libros acerca de la oración y la gente a veces compra libros acerca de la oración. Que qué bueno que quieran aprender a orar, ¿verdad? Los discípulos de Jesús también querían aprender a orar. Lucas capítulo 11. Dice en el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense que Jesús, algo que él hacía todo el tiempo era dar enseñanza, era predicar y predicaba. Imagínense, el mismo verbo hablando, pues, wow, ¿verdad? Se quedaba la gente sorprendida, jamás habían escuchado esas palabras.
Y no nada más eso, sino que oraba por los enfermos y sanaba, y expulsaba demonios y salían, y le daban panes y peces y los multiplicaba. Y me llama la atención que sus discípulos no le dijeron, maestro, enséñanos a hacer milagros, ¿no? Maestro, enséñanos a predicar con ese poder con el que tú predicas. No, le dijeron, enséñanos a orar. Qué importante es la oración. Entonces, cuando hay gente que compra libros de la oración, qué bueno que quieran aprender a orar, pero yo he aprendido algo. La mejor forma de aprender a orar es orando. Si no empiezas, es como el niño, ¿cómo aprende a hablar? Hablando. ¿Y cómo le salen las primeras palabras al bebé? ¿Cómo hablaban ustedes cuando eran niños? Mi hermano decía, coche no viji, mami. Significaba, el coche no sirve, mami. Y ustedes también, ¿verdad? Yo no me acuerdo qué decía, pero ¿qué decía yo? Péame, en lugar de espérame. Creo que hasta la fecha digo péame. Entonces, ¿cómo aprendes hablando? Tenemos que hablar con Dios. Eso es importante. Entonces dice, versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No vamos a estudiar hoy esta oración, que podríamos estudiarla, pero quiero hacer referencia a dos cosas. Empieza adorando a Dios, santificado sea tu nombre, y viene un deseo, venga tu reino. Porque el Señor reina, pero hemos estudiado que va a venir un día en el que Él va a reinar y a gobernar esta tierra. Y para los que no han estado, hace unos meses hicimos un estudio de 3 domingos que se llamó ¿Habrá algún día paz en la tierra? ¿Verdad? Que lo pueden usar de referencia. Pero va a venir el reino de Dios y es cuando Jesucristo venga a reinar, cuando vamos a encontrar verdaderamente, ¿qué dijimos? Paz. Antes de que Jesucristo se establezca, no puede haber paz en esta tierra. Pero aquí hay un deseo expreso del Señor que dice, venga tu reino. Por eso cuando leemos el Apocalipsis es un deseo de que se cumpla la venida del reino de Dios. Nosotros debemos tener un anhelo en nuestro corazón de que venga su reino, porque ya hay mucho pecado, ya hay mucha ofensa en contra de Dios. Debe haber un deseo que Él venga y reine en esta tierra. Pero el deseo en este momento también debe ser que Él reine en mi corazón y en mi propia vida. Y luego viene la médula espinal de esta oración, que dice, hágase tu voluntad. Ese es un centro, una médula, algo importante en esta oración, hágase tu voluntad. Hay veces que encontramos libros que nos dicen, ora oraciones específicas. Cuando ores, ora con fervor. Cuando ores, ora con fe. Y a veces me da la impresión, yo no sé si tú pienses eso, me da la impresión que en muchos de los cristianos hay una idea en su mente, o se ha creado una idea en su mente, que la oración la pueden utilizar para que Dios cumpla sus deseos. ¿Lo has llegado a pensar? ¿Te has visto ahí? Hay gente que, es más, alguna vez alguna persona, predicador, le dijo a mi papá como pastor, usted necesita un carro nuevo. ¿Qué carro quiere? Vamos a orar. Diga el color y el modelo. Mi papá dijo, caray. No es Dios el genio de la lámpara maravillosa. La oración en toda la Biblia, hermanos, las oraciones que se levantaban en toda la Biblia era conforme a su palabra y conforme a ¿qué? A su voluntad. De tal forma que la oración no puede ir separada de la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino la oración es para que Él haga su voluntad. La oración es para que nosotros, es una forma de alinear nuestro corazón a los propósitos de Dios. Es una forma de decirle al Señor, estamos rendidos, estamos de tu lado, queremos que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Entonces es
básico la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de orar por la paz. ¿Qué dice la Biblia de orar por la paz? Estamos estableciendo qué tan importante es la voluntad de Dios. Es de suprema importancia. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos al primer libro de Reyes, 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta es una oración pequeña que alguien hizo. Elías oró y dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío. En pocas palabras, oró para que los cielos se cerraran. Si no había lluvias, hermanos, si no había lluvias, ¿qué le pasaba a toda la tierra? Se secaba. Y si no había que comer, también los animales no tenían que comer y también los animales se morían y no había ni animal, ni había frutos, ni había agua, no había nada. ¿Y qué pasaba? ¿Qué venía? Hambruna. ¿Y qué trae la hambruna? Mortandad. Entonces vemos a un profeta de Dios que no oró para que Dios bendijera a la nación, sino oró para que se cerraran los cielos y viniera una aflicción, hambre y muerte al pueblo. Y a lo mejor si no conocemos la palabra decimos, híjole, pero ¿por qué? Porque hoy día todas las oraciones que nos gustan son oraciones de prosperidad, de bendición, ¿verdad? Le gusta a la gente, ¿a ustedes no le gusta? Y Dios te va a bendecir y yo desato bendición y las promesas de Dios, o sea, qué bueno, hermano, las promesas, Dios no va a mentirte, Dios ha prometido, pero todas las promesas llevan y conllevan obediencia. No podemos orar sin obedecer a Dios. Entonces, ¿por qué este varón oró de esta manera? Sería un atrevimiento, estaba enojado Elías con Acab, le caía mal y en un impulso oró así. ¿Habrá Dios escuchado su oración? Fíjense en el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué le pasó al arroyo? Se secó, o sea, Dios contestó la oración, se secó. Contestó la oración y no nada más la contestó, sino que Dios aseguró la protección y el cuidado para su siervo. Entonces, esa oración venía de parte de Dios. Vamos a ver qué dice Dios de esta oración. Santiago 5:16 menciona esta oración que hizo Elías. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta oración? Dice en el 17, dice, si leemos desde el 16, el último renglón del 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, ¿verdad? Hizo una oración con fervor, con pasión, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Volvió a orar Elías y se abrieron los cielos cuando él oró. Pero cuando él hizo la primera oración que se cerraron los cielos, ¿por cuánto tiempo no llovió? 3 años y medio. 3 años y medio no llovió y hubo una grande
aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escuchó la oración de Elías? ¿Acaso Elías hizo una oración y se le ocurrió a él decir, se me ocurre que porque este pueblo está en pecado? Porque la razón era que el pueblo estaba en pecado, estaban totalmente extraviados. Acab era el rey de Israel, había hecho grandes maldades, había llevado al pueblo todavía a una perversión mayor, y ese era el motivo de la ira de Dios y por el motivo de la ira de Elías. Pero se le ocurrió a Elías decir, a ver, este pueblo, ¿cómo serán castigados? No, voy a orar que se cierre el cielo. No fue así. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 y 17. Dice, guardaos pues que vuestro corazón os infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Como 700 años antes de que Elías hiciera esa oración, se había escrito esto. Como 700 años antes. Entonces, Elías no hizo una oración que él pensó, que a él se le ocurrió, sino la oración eficaz que él hizo estaba basada en lo que Dios ya había hablado. Qué importante es conocer. Entonces, para que mi oración sea eficaz, necesito conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde conozco la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad? Cuando alguien va a morir, o alguien, aunque no sepa, todos vamos a morir, es algo que todos sabemos. ¿Dónde plasmamos nuestra voluntad? En un testamento. Aquí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí está plasmada la voluntad de Dios. El que quiera conocer la voluntad de Dios, aquí está. El problema es que a veces oramos sin conocer la voluntad de Dios. Entonces nuestra oración no es eficaz. Porque hablamos en ignorancia, ¿sí? Hablamos en ignorancia. Quiero ver otro ejemplo importante acerca de la voluntad de Dios. Vamos al segundo libro de Samuel. Capítulo 6. Versículo 1 al 9, vamos a leer, dice, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Les quiero preguntar con toda confianza, ¿hay alguien aquí en este momento que necesite apoyo de algún ujier para que puedan buscar los libros en su Biblia? Porque todos estamos aprendiendo, hermanos. Si pensamos que alguien ya lo sabe todo, estamos equivocados, porque el que lo sabe todo es Dios nada más. Entonces estamos aprendiendo, y que haya la confianza de decir, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo a usar mi Biblia. ¿Alguien aquí? Bueno, si todos saben, les voy a pedir un favor. Que cuando vean a alguien nuevo en la congregación, a lo mejor, y observan que no conocen su Biblia, pudieran ustedes acercarse a ayudar a esa persona. ¿Verdad que es importante? A todos algún día nos ayudaron. Entonces es importante estar pendientes de ese tipo de cosas. Que a veces nos enfocamos y no vemos que otros necesitan nuestra ayuda. Entonces con toda confianza pueden solicitar ayuda, levantar su mano, acercarse a los ujieres que los atienden y decir, apóyenme con esto. Entonces dijimos, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines.
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David era un adorador. David era alguien que amaba muchísimo a Dios y que algo que él sabía que tenía que hacer era trasladar de vuelta esa arca que había sido llevada por los filisteos. ¿Se acuerdan cuando robaron los filisteos el arca? Cuando estaba ejerciendo el sacerdocio, un sacerdote que se llamó Eli. Y no había retornado al lugar donde el Señor quería, que era Sión, que estaba en Jerusalén. A Saúl aparentemente no le importó traer esa arca al lugar que Dios había designado. Pero David era un adorador. David necesitaba traer el arca que representa el trono de Dios, representa la presencia de Dios al lugar donde Dios había designado. Entonces él tenía en su corazón obedecer el mandato de Dios de tomar esa arca y trasladarla al lugar que Dios había designado. O sea, su intención era obedecer a Dios, su intención era buena, deseaba que el arca estuviese donde Dios había dicho. Iban con tanto gozo, dice que danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera. Había arpas, había panderos. Bueno, era una celebración tremendamente emocional, hermosa, espiritual. Versículo 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces, a pesar de que iban con cantos, iban con gran entusiasmo, su intención era buena, hubo algo que a Dios le molestó y fue que Usa se atrevió a poner su mano en el arca. ¿Y saben cuál fue el enojo de Dios? Que Dios ya había designado que esa arca la tenían que llevar ¿quiénes? Los sacerdotes. Esa arca tenía unos aros donde se metían unas barras, así Dios lo había dicho, porque Dios había dicho específicamente, en la ley viene, quien tocara el arca, quien tocara esos objetos santísimos, Dios ya había establecido que iban a morir. Estaba escrito que iban a morir. Entonces aquí vemos algo, hermano, podemos tener la mejor intención. La intención de Usa era buena, dijo, ay, el arca se va a caer. Pero no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, hermanos, estudiar la palabra. Es tan importante. Hoy en día tenemos tantas predicaciones en internet que hay algunas que edifican, hermano, pero te voy a decir una cosa. Tú no puedes discernir la verdad si no conoces la verdad. Yo en mi propia vida te voy a decir sincera y honestamente. No hay cosa más dulce y más sana que pasar tiempo diario en la palabra de Dios. Hermano, si tú no pasas tiempo, si no lees la Biblia, ponte por lo menos un capítulo diario, empieza y disfrútalo. Deleítate, conoce. Esta es la única verdad pura que hay. Y saben, es dulce, alimenta. Así como a veces la gente dice, híjole, me desayuné y hasta suben en Facebook, ¿no? Para que todos los que no hemos comido nos antojen ahí, ¿verdad?
unos hot cakes aquí con miel. Hermano, esto es mejor, de verdad. Desayúnatelo. Dicen que el desayuno es la comida más importante del día, también espiritualmente. No hay cosa más dulce que pasar tiempo aquí. Dios te va a hablar, ¿sabes? Dios te va a ministrar. Decía el pastor, cuando escuchamos por allá, por acá, nos da una diarrea espiritual. ¿No les pasa a ustedes cuando comen muchas cosas que ya traen malestar en el estómago, ¿verdad? Un torbellino ahí, y a veces así andamos. Entonces, en la ignorancia nos extraviamos. Dios estableció su verdad y ni nuestras buenas intenciones nos van a justificar de ir en contra de Dios. Me acuerdo que un día mi hermano nos contó que fue a Estados Unidos precisamente y se excedió un poquito nada más el exceso de velocidad. Lo detuvo ¿cómo le llaman? Un policía, un sheriff, no sé, un tránsito. Y entonces mi hermano le dijo, es que soy de México, ¿verdad? Como buenos mexicanos. Pues soy de México, oiga. Y este señor le dice, pues creo que sí dijo, yo soy de Alemania. Pero si vengo a un país, tengo que conocer sus leyes y sujetarme a ellas, no me exime de mi responsabilidad. Y entonces le puso un ticket y como no estamos en México, pues tuvo que pagar el ticket, ¿verdad? La multa. Y así es. Entonces, aquí está la palabra de Dios y no podemos decir, es que yo no sabía, ¿verdad? Es que yo no sabía. Entonces, volviendo al punto, la oración va de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios está diciendo. Entonces, vamos a ver qué dice Dios acerca de la oración. Primera de Timoteo 2, 1, 6. Quiero ver unos versículos acerca de la oración. Vamos, primera de Timoteo 2, 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Exhorto ante todo, o sea, es importante, la oración es relevante en nuestra vida espiritual por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero analizar un poquito este versículo. Dios quiere que oremos, pero la oración es para, el propósito de nuestra oración es que vivamos reposadamente. ¿O a quién se dirige la oración? La oración es ¿por quiénes, hermanos? La oración es, Señor, tu palabra dice que oremos, Señor, para que vivamos piadosamente, para que vivamos, no piadosamente, dice reposadamente, ¿verdad? Reposadamente, o sea, tranquilamente. Señor, tu palabra dice que oremos para que vivamos reposadamente y pues a todos nos gusta el reposo, el relax, el confort, Señor, que viva yo reposadamente. O la oración es por todos los hombres. ¿Para qué? Versículo 4, porque tú, Señor, quieres que todos los hombres sean salvos. Entonces yo te quiero preguntar una cosa, ¿la oración es para que yo viva reposadamente o la oración es por todos los hombres y las mujeres porque Dios no quiere que nadie se pierda? Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Nosotros vivimos en reposo, porque el verdadero cristiano no puede estar en paz si no está orando a Dios, poniendo todas sus cargas delante de Dios. Reposamos, descansamos. Y vivimos en paz. ¿En paz con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia a Él. Vivimos reposadamente, a pesar, hermanos,
de un mundo hostil hacia la iglesia de Dios. Porque vivimos en un mundo que nos aborrece. Vivimos en un mundo que por más que tú le quieras caer bien a la gente, hermano, no encajas. No encajas, ¿no te has dado cuenta? No encajas. Si verdaderamente eres hijo de Dios, no encajas, no te invitan. Y si llegas, les agüitas la fiesta. Y te volteas y hablan mal de ti, porque tu vida les ofende. ¿Cómo podemos vivir aquí en este mundo? Dijo el Señor, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No nos mintió el Señor, aquí hay aflicción. Entonces, este reposo no es para que no, Señor, vamos a orar para que no estemos reposadamente, no. Oramos, Dios, la oración que Dios quiere, hermanos, es por la salvación de las almas. Tú estás aquí en esta tierra porque Dios te está moldeando a su imagen y porque estamos aquí como embajadores de Dios, como representantes de Dios. Estamos aquí porque hay un mundo que todavía necesita conocer a Dios. Y dice Dios, si ustedes no hablan, hasta las piedras hablarían. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Y si eres temeroso, dile, Señor, quítame el temor. Quítame la pena. Tu palabra dice que si yo me avergüenzo delante de ti, tú un día te vas a avergonzar de mí y delante de tu Padre y de los ángeles. Entonces sí podemos entender un poquito el contexto de este versículo. Es tan importante porque sacamos a veces un versículo y ya nos desviamos totalmente de lo que Dios quiere. Dios le importa las almas de las personas, ¿sí? Mateo 5, 44 y 48, ¿saben qué? Se los voy a dar, no lo busquen porque se nos va el tiempo rápido, se los voy a leer. Mateo 5, son versículos que ya conocen ustedes, son versículos muy conocidos. Mateo 5, 44 y 48 dice que oremos por lo que nos ultrajan y por los que ¿qué? Nos persiguen. ¿Sí han escuchado orar por los que os ultrajan? Yo te quiero preguntar, dice la palabra de Dios, ora para que ya no te ultrajen y ya no te persigan. El objeto de la oración no es que nos dejen de perseguir, sino el objeto, el propósito, la dirección de la oración es por los que nos persiguen, son por lo que nos oprimen. ¿Para qué oramos por ellos? Para que sean ¿qué? Salvos. No hay mayor bendición que tú puedas pedir sobre una persona que sea salvo. Hay personas que quizá tengan hijos que no conocen al Señor y andan perdidos y a lo mejor no tienen trabajo. Porque cómo nos aflige esa es la peor aflicción, ¿verdad? Cuando no hay dinero. Y Señor, tú dale un buen trabajo a mi hijo, Señor. Y están más preocupados porque su hijo tenga trabajo que porque su hijo sea salvo. Señor, si mi hijo tiene que pasar por todo esto para que pueda voltear su rostro a ti, Señor, hazlo, pero que su alma no se pierda. Nos importa a veces más estar bien en esta tierra, estar cómodos, estar fructíferos. Hermanos, este tiempo aquí es así. ¿Ya se vieron que ya tienen canas? ¿Ya se vieron que ya tienen arrugas? No se han visto. Ya se están tapando uno las canas así las que salen aquí, ¿verdad? Son las. ¿Cómo se pasa el tiempo? Esto, hermanos, ya se va a terminar. Aunque no venga el Señor mañana, ya está, el tiempo aquí pasa, nuestra preocupación es hacia la eternidad. Entonces ya vimos dos versículos donde por quien tenemos que orar es por las almas. Mateo 10:34, ve conmigo a Mateo 10:34. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Algunos que tienen sus Biblias con letras rojas, ¿todavía esas Biblias con letras rojas?
No penséis que habéis venido para traer paz a la, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, ¿qué dice el Señor? Espada. ¿Por qué espada? Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, el mundo se te viene encima. Tu familia ya no te quiere. Hay un canto que Jorge recuerda que cantábamos cuando éramos niños y decía: mis amigos no me quieren porque ando con el Rey. No me quieren. Por eso nos reunimos. Por eso es un gusto vernos. Porque todos los que estamos aquí somos rechazados allá. Porque allá no les pertenecemos. Les pertenecemos al mismo Padre. Esta es nuestra familia. Seamos como seamos, hermanos. Somos a veces duros, somos difíciles. Y cuando ves a un hermano que no te agrada como es, recuerda que esa es tu familia en Dios. Tú también a veces no eres agradable. Pero estamos siendo moldeados a la imagen de nuestro Padre. Allá en el cielo, hermano, no vas a tener tú tu casa allá, Señor. Ponme una casa a 20 kilómetros de los de Pacto de Gracia, por favor. Son muy escandalosos. Carla muy gritona, Señor, allá. No, hermano, vamos a estar juntos. Porque ese es el deseo. Tú como padre, tu deseo como padre es ver a tus hijos unidos, ¿verdad? Si tienes más de un hijo, quisieras verlos unidos. El deseo de nuestro Padre es que seamos uno, dice Jesucristo en esa oración que hizo en Juan capítulo 17, ¿verdad? Que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, dice, no vine a traer paz. No vine a traer paz. Jesús dijo en Juan 14, 27, no lo busquen, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué más dije? No como el mundo la da. Porque la paz que Dios nos trajo, hermanos, es una paz que nada más la tenemos cuando no hay problemas. Pero la paz que Dios nos trajo dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Todo entendimiento. Porque la paz de Dios, hermanos, es la paz que Él vino a hacer entre nosotros y el Padre. Vamos ahí a Romanos capítulo 5. Versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta paz que nos habla es no una paz de que no haya guerras, no haya problemas, no haya crimen, no. La paz que tenemos es por medio de Cristo. ¿Por qué tenemos esa paz? Porque mira lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, el mismo capítulo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tenemos paz porque antes no estábamos en paz con Dios. Dice aquí que éramos de Dios, enemigos de Dios. Tú no lo sabías, hermano. Tú hablabas a lo mejor dice que con Dios y, ay Dios esto y Dios, pero eras su enemigo. Y todos los ángeles de Dios, todos los ángeles que están con Dios, a favor de Dios, todos ellos sabían que tú eras enemigo. Tenías de enemigo a Dios y a todo su ejército celestial, pero a través de Jesucristo fuiste reconciliado para con Dios y ahora tienes paz para con Dios. Y si tienes paz para con Dios, aunque no tengas paz con los demás y con este mundo, hermano, aunque este mundo te aborrezca, tú tienes paz con Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién te podrá hacer frente? ¿Quién? Si Dios está contigo. Si Dios está contigo, eres mayoría, aunque a veces te sientas solo. Si estás ahí en el trabajo y eres el único cristiano y te sientes como un bicho raro ahí, hermano, Dios está contigo y eres mayoría. Hace poco Jorge predicó de ese
Eliseo que oró para que a su siervo Giezi se le abrieran sus ojos y viera los carros de fuego que estaban alrededor de él. Cuando la gente se venga en contra de ti, hermano, ve que el mundo espiritual está a favor de ti, porque Dios dice que Él iba a mandar a sus ángeles a guardarte, a salvarte, a rescatarte. Tienes al cielo a tu favor. Antes estaba en tu contra. Y esa es la paz que vivimos. Y esa es la paz que hemos predicado, que hemos de predicar. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? ¿De qué habla los pacificadores? Dice Efesios capítulo 6. Habla de los aprestos o del evangelio. ¿De la qué? De la paz. Los pacificadores somos tú y yo. No porque estemos haciendo campañas por la paz, sino cuando predicamos el evangelio de la paz, estamos siendo pacificadores, porque estamos reconciliando al mundo con Dios para que, así como tú y yo ya tenemos paz para con Dios, también los demás tengan paz con Dios. ¿Sí me explico? Eso es ser pacificadores. Nosotros no debemos ser conflictivos. Vamos a Romanos 12, 18. Algunos versículos los menciono nada más porque hay más que hablar y el tiempo se pasa, y son versículos que creo que más o menos conocen, pueden apuntar las citas. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros cristianos no debemos ser conflictivos. No debemos ser de los que todo preguntamos y todo cuestionamos y de todo nos quejamos, hermanos. Si eres de esos, ya no seas así. Hay cosas que sí valen la pena hablar en paz. Y hay cosas que no vale la pena conflictuarnos. Hay que dejar pasar. Dice, en lo que te sea posible. A veces, hermanos, es imposible. Pero Dios sabe, y no lo engañamos, que nosotros en lo más posible tenemos que estar como en paz para con los hombres. Esa es nuestra forma de vida. No debemos ser conflictivos. Vamos a ver algunos versículos que luego se sacan de contexto, que se malinterpretan. Salmo 122. Orar por la paz. Ya vimos que la oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos orar algo que no está en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Y la paz de la que Dios nos habla es la paz de su presencia, es la paz de la salvación, es la paz de que hemos sido reconciliados con Él. Vamos a ver el Salmo 122. Versículos 6 al 9. Dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Dice ahí que pidamos por la paz. ¿De quién? De Jerusalén. La palabra Jerusalén en sí, ¿saben qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Es lo que significa Jerusalén. Ahora yo te quiero preguntar, hay muy pocas ciudades en el mundo que han conocido el sufrimiento, la contienda, el conflicto y la matanza como Jerusalén. Jerusalén a lo largo de la historia ha sido destruida 2 veces, completamente destruida 2 veces Jerusalén. Ha sido atacada por lo menos 52 veces. Ha sido sitiada 23 veces y reconquistada 44 veces. Y todavía la profecía, lo hemos estudiado en las clases pasadas, habla que el mundo, porque Jerusalén está rodeada de enemigos, rodeada de adversarios, el mundo está avanzando hacia la batalla final, hacia la batalla del Armagedón, donde las naciones van a ir en contra
de Israel. Entonces yo te pregunto, ¿por qué entonces Dios nos dice que oremos por Jerusalén, por la paz? ¿Se contradice Dios? No. Cuando nosotros oramos por la paz de Jerusalén, oramos para que esa nación, que como nación rechazó a su Mesías, pronto, al tiempo de Dios, encuentren la paz. ¿Y qué es la paz? La paz es una persona, es Shalom, es el príncipe de paz que va a venir a su nación y la va a restaurar, la va a salvar y entonces van a vivir en paz para siempre. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el príncipe de paz, cuando Jesucristo venga a su nación, se revele a ellos. Ellos, dice la Biblia, que van a llorar cuando le reconozcan que era el que habían traspasado. Van a llorar y a derramar su corazón y van a recibir y van a ser reconciliados con aquel que rechazaron. Y entonces Él va a gobernar sobre su pueblo y Él va a salvar a su pueblo. Y entonces el príncipe de paz va a reinar en esa nación que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros leemos sin conocer la palabra, nos equivocamos. Estamos orando, Señor, que no haya guerra en Israel. Yo creo que hay que orar, Señor, ten misericordia de aquellos que sufren, Señor, pero que las almas se salven, que tu evangelio se predique. Cuando oramos por Israel, hermanos, estamos orando para que conozcan ¿a quién? A Jesucristo, al príncipe de paz. Es importante, muy importante esto. Ve conmigo tantito a Romanos 10:1 para que lo veas. No está hablando de una paz en lo natural en este momento, sino de una paz que va a venir cuando ellos conozcan al príncipe de paz. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, o sea, por la nación de Israel. ¿Cuál era la oración de Pablo? ¿Es para qué su oración? Para salvación. La oración, léelo tranquilamente, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él estaba haciendo la oración que acabamos de leer en el Salmo. Nosotros a veces todo lo vemos en lo natural, lo tenemos que ver en lo espiritual. Ve a Zacarías tantito para que veas que algún día se va a cumplir esa paz en Israel. Ve conmigo tantito a Zacarías capítulo 11. Zacarías está en los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, versículo 11. Zacarías capítulo 14, versículo 11 dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada, ¿cómo dice? Confiadamente. ¿Cuándo será eso? Cuando venga el Señor en el tiempo final. Es cuando va a vivir confiadamente, verdaderamente en paz. Israel, hermanos, todavía le queda tiempo de sufrimiento. Y nuestra oración para Israel debe ser, Señor, su salvación. Señor, su salvación. ¿Se va a cumplir con tu oración o sin tu oración? Sí, se va a cumplir. Pero Dios te está dando el privilegio de que seas participante de sus propósitos en esta tierra. Y esa es nuestra oración. Vamos a otro versículo que también a veces se saca un poquito de contexto. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías 29:7. Jeremías 29:7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz
tendréis vosotros paz. Hermanos, si yo saco un versículo de aquí, sin entender el contexto de qué se está hablando, y sin tener un conocimiento general de la Biblia, puedo hacer realmente hasta una religión nueva. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si yo agarro este versículo y digo, hay que orar por la paz, que venga paz al mundo, no. Esta es una carta que el profeta Jeremías le escribió a los que ya habían sido llevados cautivos a Babilonia. El pueblo de Dios, la nación de Israel, por su pecado, por su desobediencia, Dios la castigó, pero antes de castigarla, Dios envió a muchos profetas a advertirles que se arrepintiesen, porque si no se arrepentían, iba a venir un juicio de Dios. Jeremías fue el último profeta de los últimos profetas en ese transferencia, se podría decir, en ese transición, en esa transición que fueron llevados cautivos a Babilonia. A Jeremías lo profetizó antes de que pasara, profetizaba cuando estaban siendo sitiados y profetizó cuando ya había algunos que ya habían sido llevados a Babilonia. Acuérdense que mataron a muchos del pueblo de Dios y a los que sobrevivieron los llevaron a Babilonia en 3 periodos, en 3 grupos diferentes. Ya había cautivos en Babilonia y Jeremías les escribió esta carta a los que habían sido llevados a otra nación. Ese es el contexto de este versículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde antes, hermanos, desde antes que fuesen llevados, se habían levantado profetas entre el pueblo que decían que Dios hablaba con ellos, a través de ellos, que decían, Dios nos dijo, así decían los profetas, Dios nos dijo, les voy a parafrasear, que hay paz. Dios me dijo que no se preocupen. Dios me dijo que Él está con nosotros. ¿Y qué creen que el pueblo pensaba? Gloria a Dios. Y cuando Jeremías les decía lo contrario, ¿qué creen que pensaban? ¿Le creían a Jeremías? No. Lo llegaron a ver a Jeremías como traidor de la nación. Traidor, era un traidor a la patria, como ahora está de fama esa frase, creo, ¿verdad? Traidor a la nación. ¿Por qué? Porque básicamente les estaba diciendo que obedecieran y se pusieran sumisos a otro rey. Y así lo veían a Jeremías. Entonces él les escribía esto. En pocas palabras les decía, procurad la paz de la ciudad. Procurad significa, a pesar de que no van a tener una paz en lo natural, hermanos, ¿quién puede estar tranquilo siendo cautivo? Es como si a alguien lo meten a la cárcel por algo que hizo, ¿cómo se va a sentir ahí? ¿Feliz? No. Ahora, alguien que lo meten a la cárcel por predicar la palabra, hermanos, aunque es un privilegio, no creo que sea fácil estar en la cárcel, ¿verdad? Así ellos, no era fácil. Eran esclavos, eran cautivos, mataron a sus hijas, mataron a sus hijos, hubo muerte, había maltrato. Estaban bajo un régimen. Y entonces la carta que les hizo Jeremías fue, no se rebelen. Porque lo primero que puede hacer alguien cuando te llevan cautivo, ¿qué empiezan a hacer? Grupos de rebelión. Podemos. Dios siempre ha batallado, siempre nos ha sacado en las batallas, pueblo de Israel. Si tú te acuerdas cómo nos sacó de Egipto, vamos a juntarnos y vamos a orar y Dios nos va a sacar. Y entonces el propósito de la carta de Jeremías fue decirles, ustedes fueron llevados por Dios a ese lugar. La cautividad va a durar 70 años. En lo que puedan procurar la paz, o sea, estén tranquilos. Sométanse al castigo de Dios. Cuando Dios está tratando con nosotros, hermanos, cuando Dios está tratando, cuando sus benditos pies nos está pisando para trabajar en nosotros y gritamos y lloramos, dentro de este lloro, dentro de ese dolor, sometámonos al trato de Dios. Porque si eres hijo, son sus benditos pies que te están aplastando para quitarte todo lo que no les sirve.
y para que pueda fluir ese vino, que es la uva cuando es pisada, ese vino que es el Espíritu Santo, que pueda fluir Él y no tú. Les dijo, sométanse, procuren la paz. A pesar de la situación que no era nada pacífica, procuren la paz de la ciudad. O sea, no se rebelen, no se rebelen. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis paz. Si está bien la ciudad, ustedes van a estar en paz. En lo que puedan, estén en paz en este trato de Dios. Entonces tenemos que entender el contexto, porque había muchos profetas, hermanos, mentirosos, ¿sí? Profetas mentirosos que les decían que nada malo sucedería. Ve conmigo para que lo veas tantito ahí en Jeremías capítulo 23. Todo el capítulo 23 lo puedes leer, pero nada más te voy a mostrar unos versículos. Dice el versículo 9, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado, dice, dentro de mí. Versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. ¿Cuántos profetas hay hoy en día que se dicen profetas y todo lo que hacen es alimentar a la gente con qué? Con falsas esperanzas. Y tú vas a estar bien y no te va a pasar nada. Dice, hablan visión de su propio corazón. A lo mejor hay muchos que son perversos, pero a lo mejor hay muchos hermanos que son, no sé si están perdidos, pero a lo mejor te hablan con buenas intenciones, pero no sirven las buenas intenciones. Y no te hablan de la boca de Jehová. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, ¿qué les decían estos profetas? Jehová me dijo, paz tendréis. Jehová dijo, paz tendréis. Era lo que profetizaban estos profetas mentirosos. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Había estos profetas que les decían, paz tendréis, no va a venir mal sobre ti, no te preocupes. Y todavía ya habían sido llevados a la cautividad y esos profetas le seguían diciendo al pueblo, no, vamos a salir pronto, esto se va a acabar pronto. Por eso Jeremías les escribe esa carta y les dice, son 70 años que van a estar en cautividad. Sométanse pacíficamente al juicio de Dios. Procurad la paz, no se rebelen. No se rebelen, porque es Dios el que está tratando con ustedes. Entonces, si agarramos ese versículo y decimos, vamos a orar por la paz, porque este versículo dice esto, ¿cómo se cambia todo el panorama? ¿Sí? Sí, espero que me pueda estar explicando. Vamos a ver que la palabra de Dios dice, hermanos, que todo lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice el versículo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dios está diciendo, ustedes saben los tiempos que ya están profetizados, que ya están escritos.
Cuando escuches paz y seguridad, entonces no va a venir paz y seguridad. ¿Qué va a venir? Destrucción repentina. Ya estudiamos que de acuerdo a la profecía bíblica, va a venir un tiempo de paz. Ahorita es el tiempo que precede a una paz mundial que va a venir. Ahorita es el tiempo en que la gente ya está harta, ya está cansada de la inseguridad, ya está cansada de las guerras. Están buscando un líder mundial. Y ya estudiamos que va a venir una paz, pero esa paz no es la paz de Dios, sino leímos y estudiamos hace poco que esa paz va a ser del anticristo y va a ser una paz falsa. Y eso, después de eso se van a desatar tremendos juicios de Dios contra esta tierra, como nunca antes ha habido en esta tierra. Cuando venga el día del Señor, cuando Él ponga a sus enemigos debajo de sus pies, cuando Él juzgue a todas las naciones y todas las personas que han nacido en esta tierra en el juicio del trono blanco, entonces después de eso vendrá una paz permanente en una eternidad futura. Es hasta entonces. Entonces cuando oigas paz y prosperidad, va a venir una paz, pero dijimos que es una paz temporal, una paz falsa. ¿Y qué va a venir? Destrucción. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios permanecerá, así dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24:35, pero su palabra permanecerá, ¿sí? Dice la palabra de Dios que los días de su venida serían como los días de Lot, ¿sí? Así lo dice en su palabra. Vamos a Lucas 17. El tiempo se me pasa tan rápido, hermanos. Lucas 17. Versículos 26. Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Qué tiempos van a anteponer la manifestación del Hijo de Dios? Tiempos en que la gente vive para sí. La gente vive para este mundo, para comer. Aún los cristianos tenemos que salirnos de ahí. Para comer, para beber, venden, dicen venden, compran. La gente está metida en el trabajo. Está metida en el negocio, estamos metidos en dormir, comer, divertirnos. Hoy es fin de semana, ¿qué hacemos? Vamos a divertirnos. Está la gente metida en esta rueda de este mundo y dice que así van a ser los días que precederán la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lucas Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de este mundo y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿sí? ¿Cómo debemos de estar o qué nos puede pasar? Leí otro, perdón, también ese. ¿Cuál es el que tengo que leer? 36. Ok, dice, pues también lo precede, perdón, dice versículo 36, gracias. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Nosotros, hermanos, dice, mirad en el 34, mirad por vosotros mismos, que no estemos viviendo como los demás, versículo 36, sino que velemos y que oremos. No dice oren,
para que las cosas que están escritas no sucedan. Oren para que no destruya Dios a este planeta. Oren para que no haya juicio de Dios. Oren para que no haya terremotos. Oren para que no haya guerras. No, hermanos, está diciendo que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Verdad que es diferente? Las cosas que van a venir, hermanos, van a venir. Ya están determinadas que van a suceder. Habrá guerras, dice la palabra de Dios. Habrá muerte, habrá pestilencias. Y eso es poco a todo lo que se viene. Pero Dios nos dice, ora para que tú seas digno de escapar de las cosas terroríficas que van a venir sobre la tierra. Vamos a empezar, y ya hemos escuchado gente que convoca a oraciones masivas de oración. En las plazas, en las calles, vamos a orar por la paz. Me llama la atención que el Señor Jesucristo dijo que donde están, ¿cuántos reunidos en su nombre? Ahí está. 2 o 3. No dijo, reúnanse 100,000. Hay otro versículo que me llama la atención que dice, no seas como los hipócritas que oran ¿en dónde? ¿Para qué lo hacen? Para que los vean. ¿Está mal ir a orar, hermanos? Pues si Dios te lleva a orar. Pero el verdadero cristiano, hermano, estás orando en tu casa, estás orando con tu congregación cuando hay reunión. Cuando se convoca, hermano, cuando convocamos, no es como, servicio a las 7, si quieren venir. A lo mejor tú piensas que es Vicky Inurreta, Carla Inurreta. Pues no vengas. Pero cuando empecemos a entender que el que nos convoca es el Señor, algo tiene que cambiar en nuestro corazón. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se convocaba al arma, ¿qué hacía el pueblo? Se reunía a orar. La oración tiene poder, hermanos, como cuerpo, como congregación. Uno puede contra 1,000 y 2 contra ¿cuántos? Contra 10,000. Fíjate lo que dice el Señor en Isaías 42. ¿Cómo es el Señor? Isaías, capítulo 42. Versículo 1 y 2. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Quiero preguntarte, ¿de quién está hablando? De Cristo, porque Él es el único que tiene contentamiento, el Padre. He puesto sobre Él mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Pero fíjense el carácter del siervo. ¿No qué? No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír por dónde. ¿Qué comportamiento? No es, aquí estoy. Una presencia santa del Señor, caminando. No necesita gritar, no necesita llamar multitudes. Quiero terminar con una historia. En abril, estoy buscando mi hojita. El 15 de abril, que acaba de pasar, se celebraron, fíjense, con razón no encuentro las cosas en mi casa, si no las encuentro en el púlpito que acabo de poner, imagínense. Se celebraron 110 años, aquí está, de que se hundió un barco que se llamó el Titanic. ¿Han escuchado el Titanic? Cada diciembre ven la película del Titanic. De ese gran barco se dijo que ni Dios lo podía hundir. Ese barco, hermanos, recibió 8 alertas diciéndoles, hay icebergs, hay icebergs.
Y saben que el barco que le mandaba, el capitán del barco que les mandaba las alertas, ¿saben cómo se llamaba el capitán del barco? Stanley Lord. Lord es Señor Dios en inglés. ¿Qué coincidencia? ¿Qué mensaje? Ese barco era un barco poderosísimo, era lo mejor que había en su momento. Fue noticia a nivel mundial. Era impresionante, hablaba de un desarrollo exuberante, como hoy la sociedad se cree una sociedad tremendamente desarrollada. Hay un orgullo en la sociedad, todo lo que hemos logrado. Vemos que ahora el hombre más rico del mundo ya no es Jeff Bezos, dueño de Amazon. El hombre más rico del mundo es Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX. Él está trabajando con la NASA para ir a hacer los viajes a Marte. Vivimos en una sociedad donde hay un orgullo por toda la ciencia, todo lo que hay. Nos sentimos indestructibles, clonando hasta humanos, haciendo experimentos para que los hombres también puedan embarazarse, pensando que somos Dios, retando a Dios. Y dijeron, así fue el Titanic. El Titanic, hermanos, velo como una representación del sistema del mundo, de la civilización en la que hoy vivimos. Desarrollada, aparentemente poderosa, que pensamos que Dios no puede con nosotros. Y entonces estuvieron recibiendo estas alertas de este barco donde el capitán se llamaba Stanley Lord y ellos hicieron caso omiso. Y no nada más caso omiso, porque ellos le llamaban y decían, hay unos iceberg tremendos, así, bueno, con sus palabras, ¿verdad? Y llegó un punto en el que los que recibían la noticia en el Titanic los insultaban. Les llegaron a insultar, ya déjenos en paz. Es cierto esto que les estoy diciendo. Ya no nos estén molestando. A tal grado que el capitán del barco con su tribulación, Lord Stanley, de ese barco, decidió apagar el radio. 10 minutos después de que apagó el radio, chocó este gran barco con un iceberg. Cuando los que iban manejando el barco vieron el iceberg tremendo, era demasiado tarde. Sabían que se iban a colisionar. Ya no podían hacer nada. Era muy tarde. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está mandando alertas. Oren para que sean tenidos por dignos de escapar de lo que ha de venir. Y a veces ignoramos esas alertas. Como 2 horas después del choque, el barco se hundió. ¿Cómo fue? Un barco enorme, en alrededor de 2 horas. Aquí está, ya. Los líderes mundiales de este mundo están tratando de salvar este sistema, están tratando de hacer algo para componer este mundo, así como los carpinteros del Titanic estaban tratando de arreglar, pero reportaron que era imposible reparar ese barco. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que salir. La iglesia, hermanos, viene de una palabra griega que se llama eclesia. La iglesia viene de la palabra eclesia, que significa llamados a salir fuera. Cuando Dios sacó a Lot, cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿salvó Dios a Sodoma y Gomorra? No. ¿Sacó a quién? A Lot. Cuando José, Dios lo puso en Egipto en un puesto de eminencia. Salvó por 7 años a un pueblo que iba a morir de hambre, ¿se acuerdan? Pero Egipto nunca quiso conocer al Dios de José. Quisieron la comida, quisieron la bendición, pero Egipto nunca quiso conocer al Dios de José. Y cuando
viene Moisés, Dios sacó al pueblo, pero ¿qué le pasó a Egipto? ¿Qué le pasó a Egipto? Fue destruido. Hermanos, esta civilización, este mundo, este sistema está destinado a ser destruido totalmente, así lo dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos para salvar este mundo, este sistema. Dios nos ha puesto para salvar las almas que están en este barco. Y coincidentemente hay un barco en la Biblia, un arca en la Biblia, que representa a Cristo. Y es a la que tenemos que subirnos. Noé halló gracia y fue salvo. Pero te quiero preguntar algo. Noé halló gracia y fue salvo, pero Dios le dio el arca a Noé ya hecha. Él la tuvo que hacer. Dios no salva a nadie que no esté interesado en su propia salvación. Debe haber un esfuerzo en la gracia. Debe haber una responsabilidad personal. Cuando empezó este choque y se empezaron a ahogar, hermanos, empezaron a enviar unas alertas por clave Morse. Esas alertas es una alerta conocida a nivel mundial que es SOS. ¿Sí la conocen? ¿Qué significa SOS? Salve nuestras almas. Save our souls. Salva nuestras almas. Salva nuestras almas. SOS, SOS. Y le mandaron las alertas a un barco. Y este barco se llamaba Monte del Templo, fíjense. Pero no pudo ir a su rescate porque estaba muy lejos. Hay muchos hermanos que en el último día van a querer correr al templo. Y ya va a ser demasiado tarde. Y luego le mandaron alertas al barco del capitán Stanley Lord, pero ya habían apagado el radio porque minutos antes les habían dicho, ya no nos molestes, déjanos en paz. El vigilante del barco dijo que antes, fíjense qué interesante, antes del choque había una tranquilidad hasta tenebrosa. Había una paz, dicen que el mar estaba como de cristal, había un silencio y una calma que me llama mucho la atención que dicen Tesalonicenses, cuando escuches paz y prosperidad va a venir destrucción repentina. Eso precedió ese choque. Edward John Smith era el capitán que manejaba ese barco y él nació en una familia muy entregada a Dios. Una familia metodista, pero él había estado alejado de Dios y pereció. Hay muchos que nacen en un hogar cristiano, pero solamente el hogar era cristiano porque tú nunca te has convertido al Señor. Y crees que te vas a salvar porque naciste en un hogar cristiano. Esto es personal. El Titanic se hundió como 2 horas después entrando a unas aguas que se les llama Terranova, tierra nueva. ¿Ustedes creen que todos estos son casualidades o Dios nos dio un mensaje? Dios tiene muchas formas de darnos un mensaje. Había un hombre ahí, hermanos. Había un hombre en ese barco, había hijos de Dios en ese barco. En medio de toda la turbulencia, imagínate, gente de muchísimo dinero, estoy en el Titanic, ¡wow! No sabían que ese día iban a perecer. Comiendo y bebiendo, ¿no? En el Titanic y con los bailes y los vinos y la alberca y no sé cuánto tenían. Así está el mundo, en la diversión, en la comida, en el jajaja, jijiji, disfrutemos. Y ahí vino su destrucción. Pero ahí en ese lugar Dios tenía hombres y mujeres de Dios. Hubo un hombre, un pastor que a los 14 años se convirtió al Señor, John Harper, que hoy todavía hay una iglesia que lleva su nombre, John Harper Memorial. Él había quedado viudo. Él había sido invitado por segunda vez a una iglesia del pastor Moody, que está en Chicago, que todavía existe esa iglesia. Hoy día puedes asistir a esa iglesia en Chicago. Avísanos si vas a ir para no extrañarte. Y cuando fue invitado, decidió ir con su hija en Titanic y se fue con su hija Nana y su hermana. Y él estuvo hablándoles de Cristo en el barco. Y cuando empezó el hundimiento,
dicen que él gritaba, los testigos que estaban él gritaba y decía, niños, mujeres y no salvos, a los botes salvavidas, porque ¿saben? Pensaban que era un barco que no se iba a hundir, y cuando se estaba hundiendo se dieron cuenta que no había suficientes botes para toda la gente. Solamente había 1/3 parte de los botes y no pensaron que eso iba a pasar. Y no alcanzaban los botes para todos. Y él en ese tiempo empezó a predicar el evangelio. Y les empezó a decir, es tiempo que se preparen para morir. ¿Cómo están con Dios? ¿Cómo están con Dios? Hermanos, es tiempo que nos preparemos para ir con el Señor. ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás hablándole a las almas de Dios? ¿O estás divertido en el placer, viviendo tu vida, siendo feliz? Hermano, estamos con un deber. Él se dio un testimonio de un joven que se salvó. Se puso un chaleco salvavidas, John Harper. Se aventó al agua cuando ya estaba hundiéndose el bote. Había un grupo de músicos que todo el tiempo tocaban y muchos de esos músicos habían sido creyentes o al menos nacido en iglesias cristianas y lo que estaban tocando era una canción que se llama Más cerca de ti, Señor. Hasta que el agua los ganó y saltaron los violines por allá, por acá. Este hombre con su chaleco salvavidas estaba en el mar y todavía en el mar, casi sufriendo hipotermia, vio a personas que estaban también con sus salvavidas porque más de 1,500 personas perecieron en ese día. Y vio a uno que no tenía salvavidas y él se quitó el salvavidas, dijo, porque yo sé a dónde voy, tú no sabes a dónde vas. Y vio a un joven y le habló de Cristo y le dijo, ¿ya eres salvo? Y dijo, no, no soy salvo. Y dijo, entrégate a Jesucristo. Y le empezó a hablar. Y de repente se separaron y Dios lo volvió a traer la marea y dijo, ¿ya eres salvo? No, todavía no soy salvo. Y ahí se terminó. 4 años después hay un testimonio que él en una iglesia en Hamilton, Canadá, se levantó y dio testimonio de que ese día aceptó a Cristo, fue salvo, no nada más, se salvó, no, solamente 12 personas que cayeron al agua se salvaron porque les da una hipotermia en el agua. Él fue uno de los que se salvó y dijo, yo entregué a mi vida a través de la predicación del pastor John Harper. Nadie habla de John Harper. John Harper existió. Fue un hombre puesto de Dios ahí. Hermanos, en ese Titanic había lugares distribuidos por clases sociales. ¿Sabían eso? La clase de la primera clase, la segunda, la de los pobres. Aquí en México ya sabemos cómo le dirían, ¿verdad? Los no sé qué y los no sé qué. Pero sabes, al final solamente había 2 listas. Cuando terminó y se estaban sacando a los que sobrevivieron, ¿sabes qué eran esas 2 listas? Una decía los que se salvaron y los que no se salvaron. Tú puedes tener mucho dinero, hermano, o puedes no tenerlo. Puedes ser más inteligente o menos inteligente, más preparado o menos preparado, pero al final solamente hay 2 tipos de personas, las que se van a salvar y las que se van a perder. Y Dios quiera que estemos en la lista de los que se van a salvar y no nos salvemos solos, sino que vayamos y traigamos a otros con nosotros. No es el tiempo de orar para que haya paz en este mundo, es tiempo de orar para que la gente y las almas se salven y sacar a la gente de este mundo que está destinado a la destrucción. Que Dios nos despierte, hermano. Las alertas se están dando. No nos vayamos a dar un susto. Cuando el día del día de Dios haya venido y ya haya sido demasiado tarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Espero que Dios haya hablado. Que Dios nos sacuda, hermanos, porque el tiempo se acaba. Que Dios nos levante como levantó ese John Harper. Que en medio de este caos haya dolor por las almas. Hubo un hombre que se llamó Oskar Schindler, un alemán, que contrataba judíos en su fábrica para que no los mataran, no los ocupaba.
les pagaba dinero que no tenía. Pero era una forma en que así no se llevarían a los judíos a los campos de concentración, hermano, y al final, cuando la guerra terminó, él ya estaba casi en bancarrota, solamente le quedaba como un carro, un traje. ¿Y sabes cuáles eran sus palabras ese día? Él sufría, no decía, ay, qué bueno que salvé a tantos. No, ¿saben qué? Oskar Schindler sufría y decía, si hubiera vendido este carro, que era lo único que le había quedado, porque se fue a la bancarrota por salvar judíos, si hubiese vendido yo este carro, hubiera salvado una vida. Si hubiera vendido este traje, hubiera pagado por otro judío. Un hombre que era un hombre normal, como tú y yo, entendió el valor de un alma. Cristo, la sangre de Cristo es lo que cuesta un alma. Nadie había podido pagar ese precio, hermano. Hasta alguien que no conoce a Dios se arrepentía. ¿Por qué no hice más, hermano? Que el día que estemos delante de Dios y veamos a la gente irse al infierno, que nuestros amigos y nuestros conocidos no nos vayan a reclamar. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me alertaste? ¿Por qué no me rogaste? Tú trabajabas conmigo en General Motors, tú trabajabas conmigo en Chrysler, tú trabajabas conmigo en el banco, tú eras mi vecino, tú eras mi primo. ¿Cuántas veces comimos? ¿Cuántas veces platicamos? Y nunca me rogaste. Padre Dios, Señor, sabemos, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Perdónanos, Señor, y danos amor por las almas, Señor. No sé más qué pedirte. No sé más qué pedirte, Señor, más que nos ayudes a todos nosotros a llegar al final, pero no a llegar solos, sino a llegar con las almas que tú tengas a bien darnos, Señor. Es tiempo de proclamar tu palabra, es tiempo de orar, es tiempo de interceder. Tú vienes, Señor, tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos, despiértanos a esta congregación y a todos tus hijos, Padre, en todo el mundo, Señor. Despierta tu iglesia y despierta tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Déjenme, les doy un aviso, por favor, rápido. A las hermanas, siéntese tantito, las hermanas, las queremos invitar a la casa el 14 de mayo a las 6 de la tarde. Queremos darles una cena en la casa que Dios nos ha dado. Les pido que las que puedan ir se anoten con Mayela. No necesitan pagar, Dios ha provisto, pero les pedimos que si van a ir, vayan, porque se invierte dinero y es feo que se tire, ¿verdad? Entonces, seamos responsables, anótese, sábado 14 de mayo. Simplemente queremos estar juntas, ¿sí? Juntas, ore por ese evento, anótese con Mayela 14 de mayo. También les quiero avisar que Jorge pronto les va a avisar, va a haber una reunión de varones también, va a venir, nos va a visitar el hermano Víctor de Cuautla. ¿Cuántos tienen ganas de ver al varón Víctor, su esposa? Va a estar el hermano Narciso también con nosotros en el mes de junio. Va a haber una reunión de varones también un sábado, mi hermano les va a decir. En julio va a haber una reunión de matrimonios. Para que estén orando, ya les vamos a decir poco a poco, sí, pero la próxima que es 14 de mayo, 6 de la tarde. Nosotros le damos la dirección a los que no la conocen, va a ser en nuestra casa. Todas las mujeres adultas, solteras y no solteras, solas y no solas, están invitadas. Solamente esta ocasión, no niñas sino adolescentes, jóvenes, maduras, aunque a veces inmaduras. No sé. Están invitados, ojalá que puedan ir todas, ¿sí? Espero que puedan ir todas. Y les queremos también decir que estamos orando. Y la reunión de los viernes, que se está haciendo este estudio antes de la pandemia, ese estudio se daba como escuela dominical, no se proyectaba antes, porque no es escuchar palabra, hermano. Me quedo en mi casa y pues yo quisiera un cristianismo de que nunca me congrego, ahí escucho en mi casa y estoy bien con Dios. No. Dios quiere como que nos integremos como congregación. Entonces, quien desee venir a los estudios del viernes, a partir de junio, los estudios del viernes van a ser presenciales. ¿Qué significa? Que no los vamos a transmitir, ¿sí? No los vamos a transmitir, porque aquí aprendemos, podemos preguntar, podemos opinar, si nos equivocamos nos corregimos y
y todo queda en familia, ¿verdad? No estamos ahí públicamente exhibiéndonos, así con confianza, hablamos, nos decimos, aprendemos juntos, ¿sí? Entonces oren a partir de junio, los viernes de enseñanza, el que desee venir es presencial. Tenemos media hora de oración de 7 a 7:30 y a 7:30 empezamos el estudio, porque necesitamos volver, ¿sí? Como congregación, esto es serio. Necesitamos un pedacito de leña allá y otro palito de leña allá y otro allá. ¿Qué pasa? Se apaga. Necesitamos estar juntos. Necesitamos que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Necesitamos prepararnos para cuando el Señor venga, estemos listos para irnos con Él. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos.